Bienvenido a un nuevo episodio del podcast para opositar. Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fundamental para la oposición de Administrativo C1, el cálculo de la pensión de jubilación. Vamos a usar como guía la unidad didáctica 2 para ver bien lo de la base reguladora y el porcentaje. A ver si lo dejamos claro. Exacto. La idea es desgranar los artículos clave, el 209, el 210 de la Ley General de la Seguridad Social y, bueno, otros puntos que siempre caen en los exámenes. Vamos a intentar entender el porqué de las reglas y cómo se aplican, siempre con el material delante, claro. Perfecto. Pues empecemos por el principio, la base reguladora. ¿Qué es exactamente y cómo se calcula ahora mismo? Claro. A ver, la base reguladora es como, digamos, la referencia del sueldo que se usa para calcular cuánto te queda de pensión. Según el artículo 209.1, ahora mismo, se toman las bases por las que has cotizado los 324 meses justo antes del mes previo a jubilarte, lo que se llama el hecho causante. Se suman todas esas bases y el total, pues, se divide entre 378. Un detalle importante: esas bases de cada mes se actualizan con el IPC para que no pierdan valor, ¿no? Salvo las de los 2 últimos años. Esas se cogen tal cual, a valor nominal. Vale. Y, ojo, hay que tener en cuenta una cosa del artículo 209 también. Si en los 2 últimos años, antes de jubilarte, has tenido subidas de sueldo muy grandes que estén por encima de la media del convenio, esos aumentos extra, digamos, no cuentan para la base reguladora. Salvo que sean por antigüedad o ascensos normales, claro. Y para la gente que trabaja en varios sitios del pluriempleo, pues se suman las bases de todos los trabajos. Pero siempre con un tope, ¿eh? No se puede superar el límite máximo de cotización que hay en ese momento. Eso que dices de los periodos de cálculo es vital porque va cambiando. De hecho, en exámenes de otros años han preguntado justo eso. Por ejemplo, en la convocatoria C1 de 2021, me acuerdo de las preguntas 38 y 38 preguntaban por cómo se calculaba en 2022. Y la respuesta era que se dividían 300 meses entre 350. Y ya adelantaban que para 2026 sería la regla que acabas de explicar, 324 meses entre 378. Hay que estar muy, muy pendiente de la norma de cada año. Exacto, fundamental. Bueno, pues una vez tenemos calculada esa base reguladora, ¿cómo sabemos qué parte de esa base va a ser la pensión final? Aquí entra el porcentaje, ¿no? Efectivamente, el artículo 210.1 da la regla general. Si tienes 15 años cotizados, ya tienes derecho al 50% de tu base reguladora. Pero para el periodo que nos interesa ahora, de 2023 a 2026, según la disposición transitoria novena, la cosa se afina un poco. Por cada mes de más que hayas cotizado después de esos 15 años, hasta llegar a 248 meses extra, se te suma un 0,19% a ese 50 inicial. Y si todavía tienes más meses cotizados, por encima de esos 248, pues se suma un 0,18% por cada uno. Haciendo números rápidos, para llegar al 100% de la base reguladora en este periodo, necesitas tener cotizados 37 años. Entendido. ¿Y qué ocurre si una persona, que ya podría jubilarse por edad, decide seguir trabajando? ¿Se le premia de alguna forma? Sí, para eso está el complemento por jubilación demorada. Viene en el artículo 210.2. Si cumplen los requisitos y trabajas más allá de tu edad legal de jubilación, por cada año completo que sigas cotizando puedes elegir. Tienes, 3 opciones. A, un 4% más sobre tu base reguladora cada año. Esto se suma al porcentaje que ya tenías, pero sin pasarse del máximo de pensión, claro. B, una cantidad fija, un pago único por cada año de retraso. O C, una mezcla de las dos cosas, aunque para esta última, la mixta, necesitas haber retrasado la jubilación al menos 2 años. Y un punto crucial: este complemento no lo puedes cobrar si te jubilas de forma parcial o flexible, pero sí que es compatible con la jubilación activa, esa en la que cobras parte de la pensión y sigues trabajando. Para que se vea claro, había una pregunta en el examen C1 de 2019, la PISP 211. Ponían el caso de un tal Mariano con 68 años y 40 cotizados, y la respuesta correcta era que le tocaba el 100% de su base reguladora. Claro, con 40 años ya superaba los 37 necesarios. Exacto. Y un apunte práctico que no está de más recordar: las pensiones contributivas se cobran en 14 pagas al año. Son las 12 normales de cada mes y luego 2 pagas extra, una en junio y otra en noviembre. Vale.
Pasemos ahora a un tema que suele traer cola y que preguntan bastante. Los funcionarios. ¿Qué pasa con su jubilación? ¿Qué régimen se les aplica? Pues sí, ojo con esto porque es muy importante y cae mucho en exámenes. A ver, los funcionarios de carrera que entraron a trabajar a partir del 1 de enero de 2011 para sus pensiones están dentro del régimen general de la Seguridad Social. Así de claro. Esto lo dice el artículo 2.2 del Real Decreto Legislativo 4000. Eso sí, para la sanidad siguen con su mutualidad, MUFACE, por ejemplo, pero lo que son las pensiones, jubilación, incapacidad permanente, viudedad, etc., se rigen por las normas del régimen general. Hubo una pregunta en el examen de AGC1 de 2019 que iba directa a esto y la respuesta correcta era régimen general. No hay duda. De acuerdo. Hablemos ahora, aunque sea brevemente, de algo más nuevo. El mecanismo de equidad intergeneracional, el MEI. Bueno, el MEI es una cotización extra que se añadió con la Ley 21-2021 y está en el artículo 127 bis de la Ley General. La finalidad es muy concreta, recaudar dinero para la famosa hucha de las pensiones, el fondo de reserva. Se trata de ayudar a que el sistema sea sostenible pensando en que cada vez hay más personas mayores. Lo fundamental aquí es entender que esta cotización adicional no da derecho a cobrar más pensión para la persona que la paga, no genera más prestaciones. Para que tengamos una idea, en 2025 será un 0,80% de la base de cotización. La mayor parte la paga la empresa, un 0,67%, y una parte pequeña el trabajador, un 0,13%. Y se aplica siempre que se esté cotizando para la jubilación. Vale. Y ya para cerrar el círculo de la pensión, ¿qué pasa si un pensionista fallece? Con la pensión de ese mes, ¿qué ocurre? Pues mira, eso lo regula la Orden de 22 de febrero de 1996, en su artículo 24. La pensión se considera ganada, devengada, hasta el último día del mes en que fallece la persona. Y ese dinero que quedaba por cobrar se paga a sus herederos legales, los que diga el derecho civil, vamos. Hubo una pregunta clave en el examen C1 de 2022, la PI 44, que iba justo de esto. Decía que la pensión se devenga hasta el último día del mes del fallecimiento y se abona a los herederos el primer día hábil del mes siguiente. Esa era la correcta. Perfecto. Entonces, resumiendo, lo más importante para quien está preparando la oposición. Es clave controlar bien cómo se calcula la base reguladora. Los periodos, la actualización, las reglas especiales como la del pluriempleo. También el porcentaje. Los 15 años de base, cómo se suman los meses adicionales. Entender bien las opciones de la jubilación demorada. Y esa regla tan específica para los funcionarios que entraron después de 2011. Régimen general para pensiones. Y no olvidar qué es el MEI, para qué sirve, y qué no da más derechos, y cómo se gestiona el último pago de la pensión si hay un fallecimiento. 210 y el 127 bis de la Ley General de la Seguridad Social, sin olvidar las disposiciones transitorias que estén vigentes. La clave está en los detalles, en los periodos de cálculo, en las excepciones. Ahí es donde suelen pillar en el examen. Y bueno, como reflexión final, podríamos plantearnos, ¿cómo afectarán los cambios demográficos que vienen, o la situación económica, a estos cálculos y a la sostenibilidad de todo el sistema que hemos visto hoy? ¿Es algo para pensar? El podcast para opositar. Una producción de Balander Productions.